La hematuria es una de las causas más frecuentes de la urgencia urológica. En torno al 15% de las consultas por causas urológicas en urgencias se deben a esta causa. Por eso es importante el manejo inicial y el enfoque diagnóstico ya en el servicio de urgencias. Bien sea una hematuria de tipo asintomático o sintomático, un episodio único o recurrente, nunca los debemos ignorar, pues en más del 35% de mayores de 50 años que consultan por hematuria, la etiología es tumoral, si bien en muchos casos se debe a procesos más benévolos como infecciones del tracto urinario inferior. Definiremos la hematuria como la presencia de sangre en orina procedente del tracto urinario. Debemos diferenciarla y hacer un diagnóstico diferencial de un sangrado vaginal o bien de una uretrorragia, que sería sangre en el meato uretral, pero sin estar relacionada con la micción. Tendría un origen por debajo del esfínter externo de la uretra. Clasificamos la hematuria en dos tipos, hematuria microscópica y hematuria macroscópica. Definimos la hematuria microscópica como más de 3 hematíes por campo en sedimento de orina y decimos que es significativa cuando aparece en 2 determinaciones a lo largo de 10 días. La hematuria macroscópica se refiere a la orina de color rosado o rojizo, que aparece cuando existen más de 100 hematíes por campo. Existen múltiples causas de hematuria, bien de tipo urológico, fundamentalmente y principalmente los tumores, o de tipo neurológico. Todas ellas vienen referidas en la tabla que aparece a continuación. Para el diagnóstico de la hematuria debemos recordar que no toda coloración rojiza de la orina se debe a un sangrado ni urinario ni de otro tipo, sino que se puede deber a pigmentaciones endógenas o exógenas. Las fundamentales pigmentaciones endógenas serían los cristales de urato, las porfinurias, las hemoglobinurias o las mioglobinurias. Y en cuanto a las pigmentaciones exógenas, destacan los alimentos, los antibióticos e incluso algunos laxantes y antiparkinsonianos que pueden producir pigmentación de la orina. En el diagnóstico de la hematuria es fundamental la anamnesis del paciente. Debemos reflejar si tiene algún antecedente traumático, antecedente de patología urológica, de algún tipo de procedimiento urológico como las biopsias, la litotricia o los procedimientos endoscópicos, o bien antecedentes de tumores. También es importante reflejar los antecedentes familiares de nefropatías hereditarias como el síndrome de Alport o de coagulopatías. Es importante reflejar en los antecedentes personales del paciente si ha tenido algún antecedente de ingesta de alimentos o fármacos que puedan pigmentar la orina, como puede ser la remolacha, las fenotiacidas, la rifampicina, si toma fármacos como el Sintrón, si ha realizado un ejercicio intenso reciente o si ha tenido dolores articulares o algún antecedente de púrpura. Importante también reflejar si ha tenido algún antecedente de infección de vía aérea o de una enfermedad sistémica. Es importante señalar si el paciente es diabético o si padece hipertensión. Los síntomas del paciente nos pueden orientar ya para el diagnóstico de la hematuria. Si el paciente presenta asociado a la hematuria dolor lumbar, pensaremos en un cólico renal. Si el paciente presenta hematuria junto con fiebre y lumbalgia, sospecharemos una pielonefritis. En cambio, si el paciente cuenta una hematuria indolora y síntomas del tracto urinario inferior, pensaremos en patología prostática. Si la hematuria se acompaña de hematomas o equimosis, lo más frecuente es que la causa sea hematológica. O si existe sangre, fiebre, artralgias y VSG elevadas, sospecharemos en una enfermedad sistémica. Por último, debemos tener en cuenta que si en el análisis de orina vemos hematíes dismórficos, la causa probablemente sea glomerular. Es importante realizar un examen físico completo al paciente, no solo del aparato urinario. Serán importantes la palpación lumbar y abdominal. Podremos determinar si existe algún tipo de masa renal, tumores de gran tamaño, o en la puñopercusión podremos diferenciar un cólico y una pielonefritis. En la palpación abdominal descartaremos que exista un globo vesical y confirmaremos o descartaremos uropatías obstructivas bajas. Es importante realizar también un tacto vaginal y un tacto rectal para valorar la próstata y posibles enmascaramientos del origen del sangrado.
Realizaremos también una exploración peneana para identificar posibles lesiones o zonas induradas, puesto que a veces la hematuria se confunde con uretrorragias. El nivel de la hematuria nos puede orientar hacia el diagnóstico. Así, las hematurias iniciales serían las típicas de lesiones situadas por debajo del cuello vesical, a nivel vesicoprostático. Se podrían producir en procesos tumorales, con próstatas voluminosas, o en cuellos vesicales con edema o con cuerpos extraños a nivel uretrovesical. La hematuria terminal se da en patología situada a nivel de la vejiga, procesos inflamatorios de la mucosa vesical o tumores o neoplasias vesicales. Y la hematuria total la tendríamos en aquellos sangrados por encima del cuello vesical, ya que la sangre se tiene que mezclar con la orina antes del inicio de la micción. Incluiríamos aquí la patología renal y patología del uréter que provocase hematuria. Dentro de las pruebas diagnósticas fundamentales para estudiar la hematuria, incluiríamos en primer lugar una analítica de orina, para confirmar la presencia de sangre en la orina. Debemos confirmar si se asocia con leucocituria o con bacteriuria para orientarnos hacia un proceso inflamatorio o infeccioso. Si en la analítica de orina hallamos cilindros y proteinuria, sospecharíamos de un proceso de parénquima renal, y en función de los eritrocitos que encontremos, si tienen una forma normal, no nos orientaría a enfermedad glomerular, y si los eritrocitos son dismórficos, pensaríamos en una enfermedad glomerular. Sospecharíamos también enfermedad renal glomerular realizando una orina de 24 horas y analizando la proteinuria. Con estos resultados, si se confirman las sospechas, necesitaríamos un estudio nefrológico más completo. Otra prueba de laboratorio a realizar en el estudio del paciente con hematuria es la analítica de sangre. Con ella podremos evaluar el estado funcional del paciente, si precisa transfusión, su función renal y si presenta algún tipo de alteración en la coagulación, lo que es frecuente en pacientes que tomen Sintrón. Dentro de las pruebas radiológicas a realizar, la placa simple de abdomen nos permite valorar las siluetas renales y la línea del psoas. La línea del psoas aparecería borrada en la placa si existiese algún tipo de absceso perirrenal. Podemos valorar también grandes masas tumorales o riñones hidronefróticos, y además nos permite valorar las imágenes cálcicas, bien a nivel óseo para valorar fracturas en los traumatismos, o bien en la vía urinaria para determinar si existe algún tipo de cálculo que produzca obstrucción y o sangrado. Una exploración no fundamental, pero a realizar por el urólogo para el estudio de la hematuria, son aquellas de tipo endoscópico, bien en forma de cistoscopia, que nos permite visualizar uretra, próstata y vejiga, y además tomar muestra de si hay algún hallazgo durante la visualización, o bien la ureterorrenoscopia, que nos permite el estudio del tracto urinario superior. En cuanto al tratamiento de la hematuria, si la hematuria es leve, sin grandes coágulos y sin repercusión física, podemos optar por medidas paliativas de la hematuria, realizando el paciente un reposo relativo con ingesta abundante de líquidos y asociando un tratamiento antibiótico si el paciente presenta clínica. Demoraremos el estudio de modo ambulatorio, pero sin minusvalorar la presencia de la hematuria en el paciente. Si la hematuria es más grave, tendremos que colocar una sonda vesical de lavado, realizar lavados manuales para extraer los coágulos si existen y poner un lavado vesical continuo. Realizaremos también un control analítico por si existe repercusión hemodinámica y es necesario transfundir al paciente. Debemos recordar que no todas las hematurias son de causa urológica, por eso si encontramos proteinuria, hematíes dismórficos y cilindros hemáticos, podríamos sospechar en un origen glomerular de la misma. La hematuria puede ser la manifestación de un proceso patológico del aparato urinario. Puede ser útil el test de Guyon para determinar el nivel al que está la lesión a nivel urinario, pero es fundamental una exploración física completa y no solo del aparato urinario para determinar la causa de la hematuria. El cese de la hematuria no significa la curación ni la desaparición del proceso fundamental, por lo que es básico que ante cualquier episodio de hematuria se investigue la causa. Es importante una anamnesis detallada, interpretar y dirigir al paciente para aclararnos las características de la hematuria. Además, es importante registrar las medicaciones recientes y la sintomatología que acompaña a la hematuria.
En cuanto a las pruebas complementarias, lo mejor es solicitar las de mayor rentabilidad diagnóstica, las más económicas y menos invasivas, aquellas que vayan a tener menor repercusión en el paciente. Las que más información nos aportan a día de hoy serán la analítica de orina y la ecografía renovesicoprostática.